Los actores globales, la Unión Europea y los Estados Unidos, detrás del terror y la crueldad en la guerra de Ucrania, pretende resolver la guerra con engaños y mentiras. Aquí se evidencia la extrema crueldad y el terror de la que es capaz la Unión Europea y Estados Unidos, por ser quienes apoyan, alientan y provocan la guerra y la violencia, y nada les impide seguir actuando criminalmente. Vemos en las palabras pronunciadas por los perpetradores globales y agentes activos de la guerra, hablando en contra de los resultados de la guerra, que los implica en sus propias acciones criminales y sus propias instituciones como la Unión Europea, la OTAN y la ONU, dichas sin la menor vergüenza y completamente desprovisto de dignidad y respeto, que no se puede tolerar. Al mismo tiempo, encontramos con datos que revelan el sinsentido y la inconsciencia de esta guerra. Veamos qué dicen. La ONU eleva a más de 14.000 las víctimas civiles ucranianas, incluidos más de 7.750 muertos desde el inicio de las hostilidades. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. El conflicto ha sido testigo de graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, cometidas sin apenas rendir cuentas. Millones de ucranianos han perdido sus hogares y sus posesiones materiales, convirtiéndose en desplazados internos o refugiados. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Hemos visto a la humanidad en pedazos en Bucha, tras visitar una fosa común de civiles en la ciudad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha calificado este viernes de atrocidad horrenda el ataque contra una estación de tren en la ciudad de Kramatorsk, que ha dejado medio centenar de civiles muertos. Antony Blinken. Millones de ucranianos han tenido que huir de sus hogares. Algunos abandonaron el país por completo, la mayoría solo con lo que podían cargar. Volodymyr Zelensky. Las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen avanzando en la liberación de la región de Kharkov, pero en el Donbass los ocupantes intentan aumentar aún más la presión. Es un infierno y no es una exageración. Bombardeo brutal y sin sentido de Severodonetsk, donde solo en un día hubo 12 muertos y decenas de heridos. Catherine Russell, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Desde que la guerra se intensificó hace casi 6 meses, al menos 972 niños han muerto o han resultado heridos por la violencia en Ucrania, una media de más de 5 niños muertos o heridos cada día. La Secretaria General Adjunta de Asuntos Políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, advirtió sobre la funesta guerra de Ucrania que las necesidades humanitarias siguen aumentando rápidamente y que al menos 17,7 millones de personas, el 40% de la población ucraniana, necesitan asistencia y protección humanitaria, incluidos 3,3 millones de niños. Charles Michel. Horrorizado por el ataque con misiles en la estación del tren de Chapelini, que mató e hirió a muchos civiles en el Día de la Independencia de Ucrania, nuestros pensamientos están con las familias. Los crímenes de guerra no quedarán impunes. Según la Organización de las Naciones Unidas, ha contabilizado 5.587 civiles muertos
y 7.890 personas heridas en este medio año de conflicto. Pero esos datos no son completos. Las personas desaparecidas se cuentan por cientos. Hay cuerpos enterrados en fosas sin contabilizar. Según War Project, un portal dedicado al estudio de las guerras, la invasión rusa de Ucrania podría provocar hasta 125.000 muertes si prolonga hasta 2023. Unas cifras desorbitadas para un continente como Europa. Según la Organización de Naciones Unidas, la guerra en Ucrania puede provocar que aumente en 13 millones más el número de personas que actualmente padecen hambre en el mundo. En torno a 800 millones se encuentran en situación de inseguridad alimentaria.